decía antes de ir a la pausa, mirá lo que es. Ya es una realidad de Editorial Planeta. Espectacular, ¿eh? Muy Recibimos bueno, aparte del equipo responsable de la edición de este libro, a Ricardo Piñeirú y Santiago Díaz. Un placer que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo laburo, ¿eh? Y lo pudimos ojear, obviamente. Nos los hicieron llegar y le pegamos una ojeada en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y hay un laburo como si fuera realmente un equipo de fútbol, como una selección. Cada uno se encargó de cada cosa, ¿no? Claro. Con dos directores técnicos, como el señor, el profesor Piñeirúa y Gerardo Caetano. Es que si no lo hacíamos así, no lo hacíamos. Claro, no mucho laburo. Porque fue muy de apuro, fue una idea. ¿Cuándo fue? Y la primera vez que me llamaste fue en diciembre, me parece. Pero diciembre antes de... Entre el brindis de Hubo un Navidad... reclamo ahí, hubo un reclamo. La primera citación, pará, la primera citación fue en diciembre y ahí empezamos a entrenar. Pero fue entre el brindis de Navidad y el de Año No es Nuevo. nada, pero rapidísimo lo Claro, por hicieron. eso. Perfecto. Se trabajó muy rápido entre la... Pero quedó bien, quedó bien. Trabajamos poco, pero mucho. Trabajamos mucho en poco tiempo, ahí va. Pasa que, claro, fue mucha gente, entonces lo que hicimos fue un proyecto de libro. Es decir, un esquema. Y como, bueno, Claro. ¿qué vamos a hacer? Y después fuimos llenando. Pero ya lo tenían con No. ahí entre todo el ahí. equipo se sentaron y dijeron, ¿cómo No, abordamos tampoco fue entre algunos. En realidad fue más con Gerardo Caetano, que fue el que tuvo la idea, que nos planteó, y entonces me dijo, bueno, quiero hacer este libro, me gustaría hacerlo con ustedes, con la gente de Distancia Cero y algunos más. Ajá. Y bueno, ahí fue, dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Mundial por mundial, bloques mundialistas, y al final nos pareció que armar bloques mundialistas para dar un contexto histórico era la mejor manera. Y ahí quedaron, ¿no? Porque es decir, los bloques mundialistas son un contexto histórico de Nicolás Eguiayán, el mundial en sí, que lo hace Francisco Paco Fernández, cómo fue Uruguay en ese mundial, que lo hace Santiago, y después una serie de apuntes. Esos son los bloques que vendrían a ser como los casilleros centrales. Pero después el libro tiene otro tipo de cosas. Santiago hace todo un trabajo muy interesante sobre cómo evolucionó tácticamente el fútbol de Uruguay en los mundiales. Hay unas semblanzas divinas de Rómulo Martínez, pero divinas. ¿Descubrieron cosas, confirmaron cosas con el libro? ¿Qué les pasó? Sí, las dos cosas. Porque, o sea, cuando vos haces un estudio sobre la evolución del estilo de juego de Uruguay, tenés una cantidad de cosas que pensás medio intuitivamente, ¿no? Por ejemplo, cómo jugaba Uruguay en 1924. Claro. Podés tener una idea de cómo jugaba, ¿no? Claro. De lo que te contaron, de lo que pensás, de lo que viste en algún video. Pero tenés que confirmarlo y tenés que hacer un trabajo de investigación. Yo me pasé horas en la biblioteca. Y ahí, bueno, confirmé algunas cosas, pero descubrí una cantidad de otras cosas que por ahí pueden ser una cantidad de ellas sorpresa para mucha gente. Y sobre todo para las nuevas generaciones que están acostumbrados a un Uruguay de tal manera. Claro. ¿Verdad? El Uruguay del 70 para acá, futbolístico, es uno. Pero si vos lo comparás con el Uruguay de 1924, 1928, 30, y yo te diría hasta el 54, en donde se produce el corte, es totalmente diferente. Y es un Uruguay que lo puedes comparar con Argentina o con Brasil, digamos, ¿no? Un equipo que era una delicia técnica, que sacaba la pizarra cuando iba ganando 6-0. Que hacía pocas faltas. Que no hacía faltas. Que de hecho Sí, hay una charla que tiene el maestro que lo cuenta en un avión con Gigel y le decía, nosotros hicimos 11 faltas. Y hablan de que Uruguay era... El que más pegaba. Claro, por eso decimos, hubo una época, de repente hay ese corte que vos decís del 70 para acá. No, Uruguay pega mucho, se decía por ahí. Y cuando se le ganó Brasil, 11 faltas en todo el partido, entonces, y se jugaba otra cosa. Santiago y también escribe eso, lo escribe en un momento que dice, bueno, hay un quiebre después del 60 y pico. Bueno, acá hay una frase que es buenísima, que obviamente la haber dicho el maestro. No perder de vista esa continuidad que en algún momento se rompió, y fue a partir del 54 en adelante, ¿no? Sí, en la entrevista que hicimos con el maestro nos decía eso. Hay un momento en el que Uruguay pierde a sus referentes. O sea, ¿dónde estuvieron Schiaffino, Obdulio Varela, toda esa gente para ayudar a las selecciones, a las generaciones que vinieron? No estuvieron. Entonces se perdió ese contacto que seguramente en otro... Vos fíjate, por ejemplo, el caso de Figoli, ¿no? Sí. Figoli estaba en el 24, el 28, 30 y 50. Es decir, fue masajista, fue entrenador, fue... Barbero, utilero, Claro, técnico, todo. Ella era como... Hay toda una realidad que todo eso se fue reuniendo. En un momento hay un corte. También se habla de que los logros del pasado no sean un ancla, sino motivar, o sea, que sea un motivador, ¿no? De lo que es el fútbol de ahora, ¿no? Bueno, eso que decís es muy interesante. Yo siempre era lo que decía que nosotros estamos muy anclados en el pasado
Y me molestaba tanto homenaje, ¿viste? Cuando jugaba Uruguay, otra vez con el 50 y todo lo mismo. Y yo decía, vamos a cerrar eso. Y un poco me había pasado para el otro lado y había dejado un poco de valorar el 50, el 30, el 28, el 24. Y al hacer la investigación dije, me estaba equivocando, porque en realidad es impresionante lo que hicieron. Es impresionante. Y cómo lo tenían conceptuado también. Y cómo lo tenían conceptuado, exacto, ¿no? exacto. Y empecé a valorarlo y empecé a decir, esto está buenísimo, no hay que perderlo, pero sí hay que canalizarlo positivamente. Claro. Y eso me parece que es lo que en un momento no se hizo y sí se está haciendo ahora. Igual la selección de los últimos tiempos cambió un poco eso, ¿no? Cambió la canalización. Claro. O sea, no olvidarse, pero tampoco atarse a cosas que no existieron. Pero también hoy en día podemos lograr cosas importantes, claro. Por supuesto. Claro, lo que pasa es que no se canalizaba y por eso lograban la impotencia, ¿no? De jugar en la frustración, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio que hay hoy. Que yo creo que nosotros, por lo menos yo lo viví cuando escribíamos este libro. E incluso participé, creo que en un programa que va a aparecer dentro de poco, que es Origen. El Origen, ¿está? Y en Orígenes me hicieron leer cosas que yo no las podía creer. Porque me mostraban, me hacían leer periodistas franceses que decían, los uruguayos son los más veloces y los mejores atletas. Claro. Eso decían eso de nosotros. Una de las cosas que descubrí en el libro, yo y que creo que se puede descubrir, es qué geniales que eran esos tipos, ¿no? Que cruzaron en barco 28 días, que fueron y arrasaron, pero jugando al fútbol. Y eran los mejores, como dice él. Y a veces sacaban la pizarra y iban ganando 0-0 y se pasaban la pelota, pero la gente ya no quería que hicieran goles. Claro, ahora... Te termino con esto porque para mí es muy importante. Esa historia, que a mí me pasó lo mismo con él, yo creo que hoy lo que tenemos es que somos capaces de empezar a disfrutar lo que fuimos y aceptar lo que somos. Claro. Y que podemos ir a un mundial, no ser campeones del mundo y ser conscientes de que qué bueno lo que tenemos, qué grande lo que fuimos. Pero eso que vos decís me hace pensar, yo era de lo que creía, si jugamos de vuelta a la final del Maracaná, de 10 partidos ganamos 1, el que ganamos. E increíblemente todo esto que vos decís hace que si jugamos 10, le ganamos 9 de vuelta a los brasileños. Porque si jugaba otra cosa, y porque era muy 9, que de repente nosotros desconocemos. Sí, no fue una casualidad ni un partido de 100. O sea, habían jugado, en el 50 habían jugado muchos partidos anteriormente. Y habían ganado ellos, habíamos ganado nosotros. Y habían ganado indistintamente, eran dos grandes equipos que se ganaba uno, ganaba el otro. Lo que pasa es que las condiciones, había 200.000 personas, Uruguay es chiquito así, Brasil es la bestia demográfica. O sea, a Brasil le servía el empate, obvio que es una hazaña, pero no fue una casualidad y no eran superhéroes, eran grandes jugadores de fútbol. Y en base a eso fue que ganaron, ¿no? A veces construimos otra cosa, que a partir de eso éramos superhombres y esa frustración venía por el contraste de ya no serlo, ¿no? Por eso yo decía lo de la canalización. También pasa por entender verdaderamente qué es lo que pasó, que creo que es lo que estamos haciendo ahora. Aquello que dijo Pelé en algún momento, Inglaterra es la madre del fútbol y Uruguay es el padre. ¿Eso es así? No sé. Al menos en ese momento, no sé. No, pero me encanta. No sé si es, pero me encanta. Bien Pelé ahí. ¿Y el hincha, en toda esta historia, la pasión del hincha? Bueno, la pasión del hincha, yo creo que aparece, en el libro aparece en varias cosas porque hay incluso un trabajo de Albaceres, el argentino, que es formidable, porque el tipo hace, creo que se llama 5 atrás y una coda. Entonces empieza a decir, bueno, los uruguayos ganaron el 24, 28, 30 y eso todo el mundo sabe que fueron mundiales. O sea, después pasó esto, después pasó esto, y después termina diciendo, Uruguay es el mejor país del mundo. Y es argentino. Y hay mucha cosa de nosotros también. Pero lo futbolero que somos los uruguayos es realmente... Pero es diferente al argentino o al brasilero, el hincha, ¿no? ¿O no? Yo creo que hay una cosa cortita que tiene que ver con que la identidad de Uruguay como nación está construida en cierto punto a través del fútbol. Claro. ¿No? A través de la aparición de Nacional y Peñarol, sin duda, pero también a través de la aparición de la selección como la reina del fútbol mundial. O sea, vos fíjate, los 3 primeros mundiales, reconocidos por FIFA, 24, 28 y 30, ganados por el mismo país, un país chiquitito así, que era muy joven en ese momento. Claro. O sea, nosotros como pueblo, como nación independiente, yo creo que apuntalamos mucho a través del fútbol. Claro. Y bueno, y eso queda, ¿no? Claro. Está en nuestro ADN. Sí, sí, nos lo transmitieron. Y como dice el maestro, la cultura futbolística que tiene Uruguay es comparable con la de pocos países. Claro. ¿No? Y ahí es donde dice, ella pregunta por el hincha, y bueno, el hincha vive a la selección, yo creo que de esa manera. Y hoy creo que nos conocen conocen más claro. por el hincha, por el jugador
por Suárez y todo, conocen más lo que es Uruguay que por otra cosa. Bueno, ahora Mujica también ha sido, pero digo, creo que el Pero jugador es verdad de fútbol... que los que... hay una parte del libro que yo transmito algo que me pasó a mí. Yo tengo una experiencia, yo estaba una vez en Alemania mirando los Juegos Olímpicos de Seúl. No tiene nada que ver, porque estaba en un lugar así como este, mirando la televisión a la 1 de la mañana. Y había un alemán al lado mío. ¿No? Yo no sabía hablar nada alemán. Y me invitan con una cerveza y le digo, gracias. Me mira como diciendo que eso, Uruguay. Ah, Francescoli, me dice. Claro. No, pará, Francescoli sí. Uruguay, ¿eh? ¡Ah, mirá! Ese momento, era el 88 creo que Claro, era la época. Era la época en que nosotros éramos Francesco y pegábamos. Esa era la imagen. Sí, el todo alemán, alrededor. Uruguay era eso. Ahora, el libro 1924, 1928, 1930, Ámsterdam, Colombia, campeones del mundo. Pero también el libro habla de otras cosas, porque también te sitúa en un momento de la salida de la guerra, los ecos de la guerra. Sí, claro. Te habla de la figura de Hitler, te habla de la crisis del 29 que empezó en los Estados Unidos y después se fue a Europa. Te habla de los inmigrantes que vinieron a Uruguay, todo en esos años. Hay un poco de historia también, eso está buenísimo. No solamente es el fútbol y correr atrás de la pelota y anécdotas de cada uno de estas. Claro, nosotros queríamos que el libro tuviese un contexto histórico y nacional del momento en el que se da. Es decir, los mundiales tienen un porqué. ¿Por qué se juegan a tal lado? ¿Por qué pasó tal cosa? Y hay un momento en la historia. Es decir, ¿qué pasaba culturalmente? Digo, ¿qué bailaba la gente? ¿Qué música sonaba? Eso es buenísimo. Hay un trabajo formidable de Nicolás Eguiayán, que es un chico... Espectacular. Demasiado inteligente, ¿no? Sí, lo deja pegados a nosotros. No va a pasar por arriba todo. Y Es el que hace que generemos este tipo de preguntas. Chicos, ustedes están corriendo atrás de la guinda y el tipo estaba en otro lugar. ¿Qué pasaba? ¿Entendés? Mirando Qué buenísimo. cosas. Por eso, ese contexto histórico que a nosotros nos parecía muy importante era decir, ubicar ese bloque de mundiales en un mundo. Y hay un capítulo del fútbol y el erotismo, un También. paralelismo. Bueno, ella es una escritora, es una antropóloga, ¿no? Sí, correcto. Antropóloga colombiana que está escribiendo sobre el erotismo en el fútbol y especialmente de la participación de las mujeres en el fútbol. Y que vino al Uruguay y quedó enamorada de la escultura de Maracaná, la que está atrás del estadio, que nosotros ni pelota, Que nosotros pasamos por ahí ni la miramos. No sabemos ni dónde queda, bien. Y ahí hay una escultura y la mujer quedó encantada con eso y entonces escribe sobre eso. O sea, todo tiene que ver de alguna manera. Después está Piera Rigui, que escribe desde París sobre el Uruguay, cómo era el Uruguay futbolísticamente de esa primera generación, 24, 28 y 30. Para antes que se vayan, yo quiero saber, profe, ¿tenemos grandes chances para este mundial? ¿Qué opina? Yo soy muy optimista. Sí. Pero también tengo claro que, es lo que te decía, yo soy muy optimista. Yo creo que Uruguay tiene historia, tradición, esta selección tiene mucha experiencia, muchos jugadores que ya van a hacer su tercer mundial, ya hemos pasado por todas, mordimos, pusimos la mano, hicimos todo lo que no debíamos. Entonces, me parece que sí, que Uruguay tiene muy buenas chances de hacer un gran mundial. Ahora, también sé que hacer un gran mundial de repente es terminar bien la llave y dar la pelea. Claro. Porque después son partidos de fútbol, son circunstancias. Esto puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, ya es un éxito. Uruguay en los mundiales. En Están todas las librerías ya, ¿no? Sí. Creemos. Perfecto. Felicitaciones. Muchas gracias. Por gran Santiago, laburo gracias por la invitación. y que de verdad uno empieza a leerlo y ya nos pone nerviosa, ya Ay, nos entra por en favor. clima, ya estamos ahí a pocos días. Pillas en la panza. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya Lo volvemos. despedimos con un aplauso. Muchas gracias.